sino en sus tradiciones. Y le está hablando ahora de una adoración superior, espiritual, que ya ni es donde ella dice ni donde él, siendo judío, es donde dicen. Ni en el monte, ni en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace? Se manifiesta. Yo soy. El gran yo soy. El Mesías encarnado. Ella misma dice, ok, tú eres profeta quizás, pero va a venir un Mesías. Yo soy. Es Dios hablando, ese Mesías encarnado. ¿Ok? Entonces vemos todo ese panorama, por eso es tan interesante. ¿Y por qué se liga con esto? ¿Por qué tiene tanto que ver con lo que estamos viendo? Este Dios es espíritu, es la culminación del diálogo. Pero ¿qué es lo que está confrontando con la mujer? Sus tradiciones. Lo que sus antepasados les enseñaron. Es que aquí yo tuve un antepasado famoso que se llamó Abraham y uno Jacob, y aquí adoraron. Pero eso lo hacen, y es una tendencia natural del hombre, porque tiende a hacer lo que le enseñaron, entrecomillado. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado de, yo soy católico desde el niño, y a mí mis papás me enseñaron, y entonces por eso yo no voy a cambiar? Es la misma actitud de la samaritana. A mí me enseñaron esto. Y fíjense qué le dice Jesús. Le habla de la ignorancia. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Imitaron el lugar de adoración, pero no imitaron la fe de los adoradores. No imitaron esos adoradores que antes de buscar las tradiciones y hacer meros altares, buscaron comunicarse con Dios y hacer su voluntad. Entonces es como una burla que dice que la salvación viene de los judíos. Es una realidad. La está confrontando con una verdad. Jesucristo, Dios determinó cómo iba a llegar la salvación. Y lo vemos desde Adán y lo vemos en Mateo y en Lucas. Hay una sucesión que iba a llegar. Él se está refiriendo a él mismo. Sí, claro. Okay. A él mismo. A esa sucesión que iba a llegar, claro. Entonces se está refiriendo a eso y le está diciendo, hey, tú te basas en tradiciones de hombres. Esto es la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, ¿y por qué lo sabemos? Refiriéndose a los judíos, porque es la palabra de Dios. El Torah, la palabra, los profetas, la ley. Ahí está. Y de ahí, del conocimiento, le está confrontando con su ignorancia. Mientras ella ella, con todos los samaritanos y con todo, pues prácticamente fariseo moderno, lo que imitan son conductas. Por eso le decía hace rato. No las conductas, es la fe. Pero es una fe basada en la revelación de Dios. Y entonces Jesús la confronta y le muestra, hey, eso que tú haces, la montaña en donde tú adoras, no es lo correcto. Dios soberanamente designó el lugar donde hacerse. La adoración no depende de Abraham, no depende de Jacob, no depende del hombre, depende de Dios. Lo dice, ¿no? Deuteronomio 12:5 dice, ¿no? ¿Qué dice? Es el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Muy bueno. ¿Deuteronomio qué? 12:5. 12:5. Muy buena. Exactamente. Y entonces, volvemos otra vez a la respuesta de Jesús. Repetición. Sorry si soy muy repetitivo, pero creo que es lo mejor. Del 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, fíjense como antes le dije, la hora viene, pero le está diciendo, la hora viene y ahora es decir, Él, yo soy ese cumplimiento. Cuando
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ni Jerusalén ni la montaña. No un lugar físico, porque Dios es espíritu. Y si bien vimos que había esa manifestación de Dios, de que iba a ser adorado en Jerusalén, era anuncio de lo que venía. Porque fíjense cómo lo dice claramente. Porque también el Padre tales adoradores busca. Que lo adore. Es decir, no va a buscar, siempre ha buscado esa adoración. Nada más que había determinado esa situación particular para manifestar sus atributos y empezarse a darse a conocer. Que dice Juan 1:18, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. La revelación completa. Venía un anuncio, una revelación parcial poco a poco y viene. Siempre había sido la adoración en espíritu y en verdad. Nada más que tenía algunas razones históricas y teológicas por las cuales iba a empezar de esa forma. ¿Sí? Toda esa adoración acabaría, toda esa adoración ceremonial, toda esa adoración legalista iba a acabar. El velo iba a ser rasgado. Cuando muere Jesús, se rasga el templo y se abre a la presencia, a la entrada a la presencia de Dios para los hijos. Una adoración ya no, de una adoración que era carnal, daría una adoración espiritual, en espíritu. En espíritu es aquello opuesto a las ceremonias legales. Guiados por el Espíritu Santo, es Él quien nos guía, pero también es Él quien lo hace posible. ¿Recuerdan que lo vimos en el estudio pasado? Es quien Él que nos guía. Estábamos muertos y Él nos da vida, Efesios 2:1. Estábamos muertos y nos dio vida. Entonces, esa adoración con huesos muertos ya no es. Ahora es una adoración espiritual. Ahora es una adoración mucho más profunda. Una adoración en verdad. Sin hipocresías. No como Jesucristo les reclamó a los fariseos. De labios me honráis, pero sus corazones están lejos. Ya no una adoración hipócrita de ¿qué hago, Señor, para agradarte? Ya dejé esto, ya dejé aquello, ya dejé de fumar, ya no tomo. No. Una adoración verdaderamente sincera, en espíritu y que busca a Dios. No caigamos en ese reclamo que le hace o en esa confrontación que le hace Jesús a la samaritana. No como te enseñaron, como está revelado, basándonos en la verdad, conforme a la voluntad de Dios. Siempre fue la voluntad de Dios porque siempre buscó a esos adoradores, en espíritu y en verdad. Y también esa verdad, ya basada en un conocimiento espiritual, en un entendimiento más a fondo de Dios, de quién es Dios, vamos a ver que es una oposición a los ritos legales. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Volvió a caer en lo mismo. Quiso hacer lo mismo. Decía Alducin que qué bárbaro, para ser sacerdote necesitas una muy buena memoria para saber qué hacer, cómo hacer, como si fueran reglas, y son reglas humanas. No, esto es lo que busca Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí le paramos. Gracias a Dios. Porque ahora sí vamos a hablar. ¿Cómo andan de cansancio? Tú ya estás cansado, ¿verdad? Ok. Bueno, lo retomamos desde aquí. Primero Dios. Si avanzamos algo, vamos a dar gracias. Vamos a orar. ¿Quedó claro? ¿Dudas? 9, 8, 7, 9. ¿Ok? Vamos a dar gracias.